Días a todas y a todos, nos da mucho gusto estar aquí esta mañana. Nos acompaña la diputada Alejandra García, diputado Elías, Damián Cepeda, compañero senador, con nosotros aquí. La intención de esta comunicación o esta plática con ustedes tiene que ver sobre un asunto de mucha relevancia por cómo se está planteando y por lo que significan los procesos precisamente frente a personas que cometen ilícitos y que por ahí pues gozan de fuero y que confunden de repente lo que es el fuero con lo que debiera ser y para lo que se pudiera justificar. El día de hoy enfrentamos pues la disyuntiva en un planteamiento de un dictamen que constituye pues 5 artículos y un transitorio, y donde queremos dejar con perfecta claridad nuestra postura, la del PAN completo. Nosotros estamos a favor de que se dé pues esta posición de llevar a cabo un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para que se pueda continuar con los trámites correspondientes. Solo tenemos un asunto en el que quisiéramos puntualizar respecto al dictamen que se nos ha puesto a consideración. En el artículo 2 hay 2 incisos. En uno se toca el del fiscal de Morelos y en el otro el de las otras 2 personas. En el del fiscal de Morelos, quisiéramos decir desde ahora que buscaríamos establecer una reserva, porque hay condiciones jurídicas alrededor de este asunto en el que no se puede simplemente decir lo que se ha dicho en la comisión instructora y el tratamiento que se le pretende dar a un fiscal en el que, por cierto, desde nuestro punto de vista, claro que tiene fuero. Pero bueno, la posición clara que queremos dejar es que el PAN está absolutamente a favor de que tengamos la posibilidad de aprobar este periodo extraordinario para que se lleve a cabo la resolución sobre estas 2 personas, sobre Benjamín Saúl Huerta y sobre Mauricio Alonso Toledo, y que podamos estar pues aprobándolo como se ha planteado aquí, pero sí también diciendo que sea este periodo extraordinario en Cámara de Diputados exclusivamente para estos 2 asuntos que se están planteando, el de estas 2 personas y el del fiscal de Morelos, que no es un asunto relevante, que como lo quieren hacer plantear, pues simplemente que pudiera revisarse con mucho más cuidado. Pero en todo caso, estaríamos aprobando este periodo extraordinario para que se pueda llevar a cabo pues el proceso y se lleve ante las autoridades a las personas que han cometido ilícitos. Quisiera quedarme hasta aquí y en todo caso poder darle la palabra a nuestro compañero Damián Cepeda para que pueda abundar sobre el caso. Él participó ayer en la comisión y tiene algunos datos que quisiera comentarnos también. Muchas gracias, coordinador. En el PAN estamos siempre a favor de la justicia y jamás a favor de la impunidad. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a apoyar el que exista un periodo extraordinario en donde se pueda desahogar este procedimiento de la declaratoria de procedencia, que en nuestro caso aquí pues no prejuzga sobre la culpabilidad o no de las personas. Se llevaron a cabo procedimientos, se concluyeron, y lo que sigue en la etapa procesal es que la Cámara de Diputados, en una facultad exclusiva que tiene, debata al respecto si le quitan o no la protección para llevar ante un juez a 2 personas diputados por una acusación que tienen en su contra. Nosotros esperamos que el expediente se haga público, transparente, que se lleve a cabo un debate abierto a la sociedad en donde quienes están señalados puedan defenderse y que al final cada uno de los legisladores decida si se debe de proceder a quitarle esta protección constitucional que se tiene o no. Al final del día, ni siquiera la Cámara de Diputados va a decidir si una persona es culpable o no, Ojo, parecería que sí, pero no es así.
solamente van a decidir si se lleva ante el juez o no a esa persona. La realidad es que es obsoleto el procedimiento que se tiene, completamente rebasado. ¿Por qué se tiene una protección los legisladores? Para que no abusen. Es evidente que existen persecuciones políticas en este país, sin duda alguna. Pero también está mal que con un cargo una persona se aleje de la justicia y que no le pueda llegar. Lo que debería hacer es lo que se votó hace unos años en la Cámara de Diputados, que se pueda llevar a cabo el procedimiento penal y que solo cuando caiga la sentencia definitiva se pueda detener o separar del cargo a la persona. Pero la realidad es que hoy tenemos este procedimiento vigente. Entonces, la decisión para el PAN es, estamos a favor de que se lleve a cabo un proceso público, transparente, de debate, para decidir si se le quita la protección constitucional a estas dos personas. Respuesta, sí, que no quede lugar a dudas. Ahí van a estar nuestros votos y nosotros vamos a apoyar la justicia, jamás obstruir de ninguna manera estos procedimientos. En el tema de Morelos es un tema distinto. Parecería a veces que quieren empaquetarlos, no vaya a ser ahí que alguien esté pensando que se entrampe todo y demás, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a caer en esa trampa. Lo que sí vamos a hacer es decir las cosas como son. En el caso de Morelos no están presentando un juicio de desafuero, no están presentando un procedimiento para quitarle la protección constitucional. Quieren sacar un dictamen que diga que los fiscales en este país no tienen esa protección. Y eso es una ilegalidad. Basta con leer el 111 constitucional, artículo de la Constitución, párrafo 5º. Claro que la tienen. Entonces mañana, si se permite que eso se diga así, pues pueden atacar a cualquier fiscal, porque se les ocurrió aquí a nivel nacional. Por eso es que hemos dicho que ese caso es distinto, no por la acusación. Yo en lo personal ni conozco de qué están acusando a este fiscal. Si le quieren quitar el fuero, presenten un juicio de desafuero y entonces lo valoramos y se valora en la Cámara de Diputados. Pero querer afirmar algo en contra de la Constitución, eso, perdón, pero es ilegal. Y por eso vamos a proponer que se quite eso. Pero al final del día vamos a apoyar que la Cámara de Diputados sesione, haga uso de su facultad y tome una decisión sobre el destino de estos casos que están siendo señalados penalmente. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Sí, muy buenos días a todas y todos. Bueno, como integrante igual de la primera comisión, hacer explícito que efectivamente nosotros acompañaremos esta postura que ya claramente expuso el senador Damián y que tiene que ver con apoyar que haya una sesión extraordinaria para tratar estos temas de gran importancia y que tanto lastiman a nuestro país y que tienen que ver con corrupción. En el caso de uno de los diputados que se va a discutir el tema del desafuero y otro más que tiene que ver con abuso sexual infantil. Nosotros no vamos a entorpecer de ninguna manera que no haya una sesión extraordinaria para revisar estos temas. Tenemos una visión distinta en el caso de la discusión del dictamen de la sección instructora y que tiene que ver precisamente con el fiscal general del estado de Morelos. Por esa razón vamos a presentar una reserva a este artículo segundo que viene dividido en dos incisos. El inciso A, que tiene que ver con la realización de una sesión extraordinaria para tratar este punto de la sección instructora, y el inciso B, que tiene que ver con que la Cámara de Diputados se configure como jurado de procedencia para tratar el tema del desafuero de estos dos diputados. Vamos a ver si dan los votos para poder echar para adelante esta reserva y se puedan hacer dos votaciones del dictamen que van a poner a consideración en unos minutos más. Y de cualquier forma, pues anunciar que, por supuesto, que estamos a favor de que no exista impunidad en el país absolutamente para nadie, y el PAN, por supuesto, que no va a ser un obstáculo para que no se haga una sesión extraordinaria. Sería todo por mi parte. Si nos los permite, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros. La primera pregunta es de Félix Muñiz. ¿Qué tal? Muy buenos días, legisladores. Senador Rementería,
que me explicaras por qué tiene fuero un fiscal si no es electo, para empezar, ¿no? O sea, porque si no hay confusión. Pero entonces, ¿por qué llegó a la Cámara de Diputados ese caso? Bueno, tiene fuero porque lo establece así la Constitución, ya se dijo. Pero la Constitución simplemente local, la Constitución federal establece la posición, digamos que la determinación de que tienen fuero. Es una disposición constitucional, por lo tanto, si quieren, tienen que pasar por un procedimiento de un juicio de desafuero, como ya se explicó aquí, para que en todo caso se pueda llevar adelante. De otra manera es una ilegalidad, que por supuesto no está. Así como estamos a favor de que se juzgue a quienes han sido acusados, que no sentenciados todavía, que se permita que un juez los lleve a proceso, como ya se explicó, a partir de la declaratoria de procedencia y que después se determine si son culpables o no, lo que no podemos es desde ahora pues determinar o decir por qué es lo que significa pues que el fiscal no tiene fuero, porque sí lo tiene. Entonces, si hay algo que debe, si hay algo de lo que lo tienen que acusar, que lo pongan en la mesa, que lo señalen y entonces se evaluaría o no la declaratoria de procedencia. Lo otro es una absoluta ilegalidad. El hecho de que no salga de la agenda es este caso, de todos modos ustedes sí aprobarían el extraordinario junto con él. Sí, si fuera esa la posición radical, y permítanme el término irreductible y absurda, de la mayoría, sí, a pesar de ello. Porque no vamos a detener, por una razón de estas, lo que sí debe de proceder, el poder declarar la procedencia para que sean investigadas personas que están siendo acusadas de algo y que sean llevadas a juicio. Pero lo correcto es que este asunto en el inciso A del artículo 2 se deje de lado, porque no es el proceso ni la forma para poderlo plantear. En este momento el asunto está fuera de lugar, pareciera un capricho, pareciera también una trampa para que en un asunto en el que no estamos de acuerdo, pues de repente dicen, no, pues sí voy a juzgar a los míos, los voy a declarar la procedencia, pero al mismo tiempo meto algo que sé que pues el PAN no aprobaría, o que a lo mejor el bloque no aprobaría, y entonces, bueno, empaquetando todo, tratando de evitar. Yo quise juzgarlos, pero fue la oposición la que se obtuvo, y no les vamos a dar el gusto de que piensen así. El PAN está de acuerdo en que se haga justicia en este país, pero al mismo tiempo que estamos de acuerdo que se haga justicia en este país, también decimos, en el asunto de Morelos es un asunto equivocado, absolutamente ilegal, no es esa la vía. Y en otro orden de ideas, ayer la Secretaría de Gobernación sí reconoce que hay 63 muertos de defensores de derechos humanos y 43 periodistas. ¿Esto contradice lo que dice el presidente entre Secretaría de Gobernación y el presidente de que no hay violencia en el país? A ver, son muchas las dependencias, pero muchísimas, y no solamente en materia del crimen, sino en todas las materias que contradicen lo que dice el presidente. Dependencias del gobierno federal. Este es uno de muchos ejemplos. Porque si vamos a los temas económicos, si los vamos a los temas de salud, si vamos a cualquiera de los temas importantes en este país, vemos cómo contradicen las palabras del presidente. Francamente, algunas instituciones del mismo gobierno, pues dicen una cosa, por cierto, es así, con datos fundamentados, distintas a las que dice el presidente. Ahí se las dejo. ¿Quién es el que tiene la verdad y quién es el que está engañando al pueblo de México? Aquí el diputado Elías quiere comentarnos algo, por favor. Para ser muy puntual sobre el caso del fiscal de Morelos, me permito desdoblar algunos criterios. Primero, ¿quiénes tienen fuero en este país? A quienes la Constitución se los da, y no únicamente somos las autoridades electas. Están, por ejemplo, las autoridades del Poder Judicial, en donde son señalados con muchísima claridad, están señalados también a los que las propias constituciones de los estados les dé esta protección, así lo señala nuestra Constitución. Punto número 1. Punto número 2, ¿por qué insistimos en que este asunto está mal desahogado? Hicieron una pregunta muy concreta. Si no tiene fuero, entonces, ¿por qué se inició este estudio en la Cámara de Diputados? Bueno, tan tiene fuero que este estudio inicia en la Cámara de Diputados porque la Fiscalía General de la República
es quien le solicita a la Cámara de Diputados se manifieste sobre la posibilidad de procedencia, es decir, sobre quitarle el fuero al fiscal. La primera institución del país que reconoció el fuero y por eso acudió a la Cámara de los Diputados fue la Fiscalía General de la República. Y tercero, que no es menos importante, esta no es la primera vez que se tiene esta discusión, es la segunda vez que se va a tener en la Cámara de Diputados. En meses pasados, en el periodo ordinario inmediato, el que acaba de concluir, se llevó ya una resolución de la sección instructora respecto al fiscal de Morelos, en la que se sostenía que no tenía fuero, y el Pleno de la Cámara de Diputados regresó el dictamen a la sección instructora para que se manifieste sobre el fuero. Entonces, nosotros no tenemos, lo digo también con muchísima claridad, no tenemos ningún problema en procesar el expediente del fiscal de Morelos o del que fuera, pero tiene que cumplir con un requisito indispensable: manifestarnos sobre si se le quita el fuero o no, pero declarar por encima de la Constitución y por encima de los procedimientos simplemente que no tiene fuero, pues es un agravio total a la Constitución y al derecho que pueden tener las soberanías de los estados con sus funcionarios. Nosotros no vamos a permitir esta afrenta a las constituciones locales ni a la nuestra. Si quieren discutir sobre la procedencia, sobre el fiscal de Morelos, estamos listos también para analizar ese expediente y para manifestarnos. Pero a la ligera, decir que un funcionario no tiene algo que la Constitución de manera clara le da, me parece un despropósito absoluto. Y lo he dicho en otros foros y no tengo ningún problema en decirlo. Esto es consecuencia de la necedad del diputado Pablo Gómez, que una vez truncada su carrera legislativa, al menos de momento por la voluntad popular, pues quiere sacar los asuntos personales que tiene de cualquier manera sin entrar al estudio de fondo que amerita un asunto como este, él en su calidad de presidente de la sección instructora. No hay que olvidar que la sección instructora de la Cámara de Diputados estaba empatada en votos y sustituyeron a un integrante para poder continuar con esta aberración jurídica. Esa es la razón de fondo. No tenemos problema de evaluarlo siempre y cuando sea con el procedimiento que marca la Constitución y no violando a la Constitución misma. La Fiscalía General de la República es la primera que lo solicita y en un juicio de amparo una juez también habla de la procedencia o no, pero no habla nadie sobre manifestarse en contra de la Constitución. Eso es lo que no podemos permitir. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias, buenos días. A los diputados, entiendo que te reelegiste. A ver si la diputada también puede ayudarme. ¿Estás de acuerdo con que Jorge Romero sea tu nuevo coordinador? Para ser muy claro, las facultades para elegir a un coordinador de bancada no reside en los integrantes del grupo parlamentario, sino es una facultad exclusiva del presidente de partido. En el momento que estemos integrando la siguiente legislatura a consulta de mi presidente nacional, pues desde luego manifestaré mi opinión, pero yo creo que tanto Jorge Romero como otros integrantes valiosos de nuestro grupo parlamentario pueden desempeñar diversas tareas. Ahora, para ser muy claro, a quien el presidente Marco Cortés designe como coordinador de mi bancada va a contar con todo mi respaldo, y si es Jorge Romero, también lo haré con muchísimo gusto. Buenos días, Mayolo. Hola, buenos días. Bueno, ya contestó cuál es el procedimiento aquí mi compañero, el diputado Elías Licha. De mi parte, yo no me voy a reelegir, entonces pues no tengo ninguna opinión más que decir que es una facultad del presidente del CEN y que en su momento, en esta legislatura, lo que sucedió fue que se acercó el presidente con cada uno de nosotros, nos puso sobre la mesa los nombres de quienes aspiraban y finalmente fue el que tomó la decisión. Yo espero nada más que quien lleve la batuta pues dé una batalla ejemplar. Y me parece que tenemos grandes personalidades y elementos dentro de Acción Nacional y que seguramente lo harán, un trabajo digno como primera fuerza de oposición en el país. Gracias.
Silvia Arellano, Grupo Milenio. Buenos días, yo les quiero preguntar sobre otro tema referente a esta sucesión presidencial de la que se ha estado hablando últimamente. Pues se dio a conocer que el fin de semana hubo una reunión de Marcelo Ebrard con algunos colaboradores y bueno, ahí pues les dice que sí, que él está en esta lista para suceder al presidente López Obrador y que bueno, que hay que empezar a trabajar. Claro, dice que faltan 2 años, pero pues ya está este antecedente. ¿Qué se le pediría a los funcionarios del gobierno federal que están precisamente en esta lista? ¿Ponerse a trabajar, dejar estas aspiraciones a un lado? Si alguno me puede ayudar con algún comentario. Yo creo que lo primero que habría que pedirle a los funcionarios del gobierno federal es que cumplan con su responsabilidad, que den los resultados para aquellos que fueron convocados a ocupar ese cargo. Me parece que estos señalamientos que ha hecho o declaraciones que ha hecho el presidente, como en muchas otras ocasiones, lo que tratan es de distraer, de dispersar, de llevar a cabo la propuesta cortinas de humo y que se empiecen a hablar de otras cosas que habrá que hablarlas en su momento, pero que en este momento no son lo relevante. Porque no importa en este momento a la población, al menos a mi juicio, quién va a ser la propuesta a suceder o a pretender suceder al presidente actual. Lo que importa es por qué no hay medicinas en este país. Lo que importa es por qué no hay seguridad en este país. ¿Por qué se pacta con los delincuentes? ¿Por qué se les protege? ¿Por qué no hay crecimiento económico en este país? Y tantas cosas que se pueden señalar en los distintos estados de toda la República. Eso es lo que importa. No quién va o si el pleito va de uno o va de otro o quién lo va ganando. A mí me parece que eso es digamos que en la conversación nacional es verdaderamente irrelevante, porque además ni siquiera es el momento para llevarlo a cabo. Acaba de concluir apenas el mes pasado la elección intermedia, como para que tengamos que ponernos a hablar de las cosas que quiere el presidente de su partido o de quien lo pudiera suceder. Mejor que nos platique de los padecimientos que no obtienen cura porque no hay las medicinas en nuestro país por una tarea mal hecha de su gobierno. Porque se les dijo, y aquí ha habido en esta Cámara de Senadores señalamientos de que no iba a funcionar bien la propuesta en materia de la compra de medicamentos, que el INSABI era una propuesta que además iba a fracasar y fracasó, que el concentrar todas las compras no iba a ser realmente eficiente para poder llevar a cabo el abasto de medicamentos a todo el país, y sucedió. Entonces, yo creo que esos son los temas que le preocupan al país. Por supuesto, el tema de seguridad que no está resuelto y por supuesto el tema del crecimiento económico que está poniendo en cada día más problemas a la población en nuestro país. Han pasado a engrosar las filas de la pobreza extrema en nuestro país, en esta administración, más de 10 millones de personas. ¿Por qué no hablamos de eso, presidente? ¿Por qué no habla de esa situación que se viene dando en el país? Y nos tiene que venir a contar quiénes son sus amigos o no para intentar sucederlo en la presidencia. Yo le invito a que hagamos una reflexión sobre cuáles son los temas importantes y de los que quiere escuchar la gente alguna propuesta de lo que verdaderamente le interesa. Quisiera hacer un comentario al respecto. Para mí, que el presidente López Obrador abra la sucesión presidencial a 3 años de esa elección representa el fracaso absoluto de su gobierno. Eso es lo que interpreto. O sea, ante el fracaso absoluto y la falta de resultados en seguridad pública, que tenemos un país más violento, en economía, que tenemos millones de personas que no tienen para comer, en pobreza, que tenemos 67 millones de pobres, en salud, que no hay medicina. Ante todo eso, abrir la sucesión presidencial
verdaderamente lo único que dice es que este sexenio ya se perdió, que ya no tiene remedio y que hay que empezar a ver qué es lo que sigue para México. Y eso es muy lamentable para él, pero él ha decidido ese camino. Yo hoy lo que diría, no solo a los aspirantes de ese partido, sino de cualquier lugar, pónganse a trabajar. ¿Es válido que una persona que se dedica a política tenga la aspiración máxima en este país? Por supuesto, póngase a chambear y que el trabajo hable por cada uno de ustedes, y ya que llegue el momento, pues se tomará la decisión en cada partido con sus reglas. Pero hoy para mí, abrir la sucesión presidencial de parte del presidente es signo de la derrota absoluta y el fracaso de su gobierno. Gracias. Pero ¿qué refleja al mismo tiempo? ¿Renuncia o agotamiento? No, yo creo que más bien está acorralado ante la falta de resultados y, como dijo ahorita nuestro coordinador, creo que está buscando una salida fácil, distraer. O sea, yo sí creo que a 3 años no hay un solo indicador, uno solo. Yo reto ahorita a cualquiera miembro de Morena que quiera debatir el día que quiera, uno por uno los temas, y verán cómo no pueden ganar el argumento. Y no es algo que desee, simplemente es una realidad, con datos. Es más, la regla es que solo se pueden usar datos oficiales. Con datos oficiales tenemos más violencia, tenemos desempleo, tenemos más pobreza, no hay medicinas, es un desastre de gobierno. Eso es lo que refleja que el presidente acorralado diga, vamos a hablar ahora de la sucesión presidencial, déjame me saco como el mago un conejito del sombrero. Presidente, póngase a gobernar, los mexicanos queremos resultados. Finalmente, Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía una pregunta. Es en relación a Cuba. ¿Consideran que llegó la hora de poner fin a la dictadura y opresión del régimen de sometimiento cubano? Yo creo que sí, el pueblo cubano ha padecido eso durante décadas. No es el Senado, no son los diputados de México los que van a resolver eso, pero ante la pregunta nuestra postura es sí, se tiene que buscar por las vías más adecuadas, evitando al máximo posibles actos de violencia, pero que se vuelva en este país, en este hermano país, pues la posibilidad de elecciones verdaderamente democráticas. Por ahí había algunos videos que ahora en las redes es muy frecuente que los traigan a colación desde entonces, donde cuando iniciaba el movimiento Castro hablaba de que inmediatamente iría a convocar al año de su gobierno a elecciones democráticas. Se siguen esperando, no han pasado, no han ocurrido. Entonces yo creo que hay que condenar la dictadura en Cuba, sí, y hay que buscar la mejor solución para que el pueblo cubano deje de sufrir. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias.